Hola chicos, vamos a empezar con la clase virtual de biología. En este caso trabajaremos el concepto de biología y las ramas de biología. Continuemos. La palabra biología proviene de dos voces griegas, bio, que significa vida, logo, que significa estudio o tratado. Entonces, etimológicamente, biología es el estudio de la vida, aunque el concepto más correcto vendría a ser que es la ciencia que se encarga del estudio de todos los procesos que ocurren en los seres vivos. Aristóteles es considerado el padre de la biología, ya que fue uno de los primeros en clasificar, analizar y ordenar los fenómenos de la naturaleza, así como también ordenó a los seres vivos por categorías. También es considerado el precursor de la anatomía comparada. La palabra biología fue definida de tal manera por el señor Jean-Baptiste Caballero de Lamarck. La biología, como toda ciencia, se basa de otras ciencias o ramas que ayudan a su estudio. Por ejemplo, la botánica, que es la rama de la biología que se encarga del estudio de las plantas o vegetales. Ahora, los vegetales se pueden dividir en dos grandes grupos. Las plantas criptógamas, que son aquellas plantas que carecen de semillas. En este grupo de plantas consideramos a los musgos, son plantas bastante pequeñas, y los helechos, que son plantas que se reproducen a partir de esporas, no utilizan semillas. Un gran grupo de las plantas son las llamadas fanerógamas o espermatofitas. Son aquellas plantas que sí presentan semillas. De ahí la palabra espermatofita, esperma, semilla, fita, vegetal o planta. Las espermatofitas como tal se dividen en dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Gimnos, de latín desnudo, sperma, de latín semilla, son aquellas plantas que presentan semillas desnudas, no presentan flores y su reproducción se hace a partir de conos o estróbilos. Son plantas que al no presentar flores tampoco presentan frutos. Generalmente son. El otro grupo de las plantas fanerógamas o espermatofitas son las angiospermas o plantas con flores. Estas plantas al presentar flores y esta flor al fecundarse forman los frutos. Dentro de los frutos se forman las semillas, razón por la cual se considera que presenta semillas cubiertas. La otra rama de la biología es la zoología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los animales. Esta a su vez se divide en varias ramas. Podemos mencionar la siguiente: la herpetología o la rama de la zoología que se encarga del estudio de los reptiles. En este ejemplo, un gecko, un reptil con características peculiares para caminar sobre el agua. También tenemos a la ornitología, que es la rama de la zoología que se encarga del estudio de las aves. Para el ejemplo, un gallito de las rocas. También está la ictiología, que es la rama de la zoología que se encarga del estudio de los peces, una mantarraya, que es un pez condrictio o pez cartilaginoso. También está la malacología, que es el estudio de los moluscos, para este ejemplo un pulpo. Está la carcinología, que es el estudio de los crustáceos. En este ejemplo podemos ver al cangrejo violinista, que tiene en sus pinzas una estructura muy peculiar. En este ejemplo tenemos a un macho que tiene estas pinzas de esta forma característica para hacer el llamado a la hembra en la época de celo. También está la helmintología o el estudio de los gusanos. En este ejemplo presentamos a la tenia, un parásito de mamíferos. También tenemos a la embriología, que es el estudio del desarrollo embrionario, desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento.
tenemos la etología, que se encarga del estudio de la conducta animal. La mastozoología es el estudio de los mamíferos. En nuestro ejemplo, un dingo, un antecesor de nuestro perro doméstico. Este dingo es una especie australiana considerada un perro salvaje. La aracnología, el estudio de los arácnidos. En este grupo consideramos a las arañas y a los escorpiones. Para nuestro ejemplo, la viuda negra, que tiene la peculiaridad de depositar los huevos en el macho. Está la batracología, o el estudio de los batracios, sapos y ranas. La antropología, que es el estudio del hombre. Otra de las ramas de la biología es la citología, que es la ciencia que se encarga del estudio de las células. Defínase la célula como la mínima porción de todo ser vivo. La genética, que es una ciencia relativamente nueva, se encarga de estudiar las leyes de la herencia. En otras palabras, estudia la transmisión de características hereditarias de los progenitores a la descendencia. Basa su estudio en la molécula de ADN, que es la molécula que almacena las características hereditarias. ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico. En la descripción de las ramas encontramos a la microbiología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los organismos microscópicos. Esta a su vez se subdivide en protozoología, que es la ciencia que se encarga del estudio de los protozoarios. En nuestro ejemplo, una euglena, un organismo mixótrofo, capaz de comportarse como autótrofo, fabricando su propio alimento, o heterótrofo, consumiendo u obteniendo su alimento de otras fuentes. La micología, que es el estudio de los hongos. En este ejemplo tenemos al penicillium, un hongo a partir del cual se forma se obtiene la penicilina. La bacteriología, que se encarga del estudio de las bacterias. En nuestra imagen, Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la lepra. La virología, que se encarga del estudio de los virus. Los virus no son considerados seres vivos, son agregados supramoleculares. La ecología, que se encarga de estudiar la relación entre los seres vivos y los seres no vivos. Se encarga entonces del estudio de los ecosistemas. En nuestro ejemplo, un ecosistema marino con sus componentes bióticos o vivos y sus componentes abióticos, que son las características del entorno. La bioquímica, que se encarga del estudio de los componentes químicos de la materia viva, llámese carbohidratos, proteínas, lípidos y demás. La anatomía, que se encarga del estudio de la estructura, la disposición de órganos, aparatos y sistemas que conforman a un ser vivo. La fisiología, que se encarga del estudio de las funciones de los seres vivos. En nuestro ejemplo, el ciclo de Krebs, que es una de las reacciones más importantes para la producción de energía en los seres vivos. Continuando, tenemos a la filogenia, que es la rama que se encarga del estudio del desarrollo evolutivo de las especies. Se encarga de estudiar las características evolutivas de una especie comparándola con otra. La biogeografía, que se encarga de la distribución de los seres vivos en los espacios geográficos, analizando las características del espacio y las características del ser vivo. La taxonomía, que es la ciencia de la clasificación, que se encarga de clasificar a los seres vivos en reinos, filum, clase, órdenes y demás. También se encarga de bautizar a los seres vivos con un nombre científico único y mundial. La paleontología, que se encarga del estudio de los restos fósiles de organismos que existieron en el pasado. Y por último, para terminar con la clase, consideramos a la histología,
que es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Llámese o defínase tejido como el conjunto de células que tienen el mismo origen y la misma función. Gracias.